Aquí contribuyendo desde la revista de Opinión Democracia, la opinión diversa y libre, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, vamos a presentar un panel de 3 candidatos a la prefectura de Pichincha. Están con nosotros doña Elsa Guerra, candidata a la prefectura de Pichincha por la Alianza UIO, lista 1723. El candidato Gonzalo Pérez por el movimiento Todos, lista 70. Y doña Cecilia Jaramillo, candidata por la Unidad Popular, lista 2. Bienvenidas, bienvenido. El país y nuestros miles de seguidores quisieran conocer los planes concretos para hacer frente a un gobierno provincial. Quisiera empezar con doña Cecilia Jaramillo y preguntarle cuál es su plan para la prefectura de Pichincha y, en segundo lugar, qué debiera hacer un gobierno provincial para contribuir a la solución de los problemas en la provincia. Muy buen día. Muy buenos días. Nosotros, como Unidad Popular, y Cecilia Jaramillo como candidata a la prefectura de Pichincha, tenemos un plan de trabajo que contempla 7 ejes. El primero es el desarrollo económico, agropecuario, productivo, con responsabilidad social. El segundo eje tiene que ver con el desarrollo social, humano y seguridad integral. El tercer eje tiene que ver con el desarrollo ambiental sustentable, gestión, recuperación y defensa de los recursos naturales e hídricos. El cuarto aspecto tiene que ver con la vialidad, la movilidad y conectividad. El quinto eje tiene que ver con identidad, cultura y patrimonio. El sexto eje, innovación y transferencia tecnológica para generar desarrollo, y el último eje que tiene que ver con la gestión administrativa democrática y con participación popular. Sobre estos ejes tenemos algunos aspectos, tenemos algunas propuestas. El primero, sobre el desarrollo económico y productivo, un aspecto fundamental que consideramos que es el eje central del trabajo del gobierno provincial de Pichincha, porque tiene la responsabilidad de la reactivación económica y productiva a nivel provincial y particularmente del sector campesino. Y para esto nosotros tenemos previsto ubicar un alto porcentaje, el 20% del presupuesto del gobierno provincial, para motivar, para potenciar este desarrollo económico productivo. ¿En qué ámbitos? Primero, en el ámbito agrario, en el ámbito pecuario, agropecuario en general, turístico y todo lo que signifique el desarrollo económico de la provincia y particularmente de todos los cantones. Esto es bien importante. Por ejemplo, en el aspecto productivo necesitamos trabajar en algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a construir el banco de semillas con el propósito de garantizar a los campesinos, pequeños y medianos productores, que puedan acceder a semillas a bajo costo y que te garanticen la seguridad alimentaria. Como una activista y luchadora de toda la vida por la condición de las mujeres, tenemos el proyecto con las mujeres para crear, ¿no es cierto?, este proyecto de cooperativas mixtas de producción, que son mujeres guardianas de la seguridad alimentaria, porque de acuerdo a la realidad son las mujeres campesinas, pequeñas y medianas productoras, las que nos garantizan los alimentos para toda la provincia de Pichincha. Son ellas las que cultivan las hortalizas, los distintos productos y también cuidan los animalitos. Vamos a generar entonces un aporte especial para las mujeres campesinas con el propósito de que puedan desarrollar esa actividad. Con los lecheros igualmente, todo un trabajo con el propósito de garantizarles a ellos que puedan potenciar esa actividad tan importante y que puedan también establecer condiciones mejores para que se puedan integrar justamente a una producción mucho mayor. Doña Cecilia Jaramillo, este plan que usted ha esbozado, en resumen, ¿cómo piensa financiarlo? Porque hay limitaciones económicas. ¿Cómo piensa financiarlo desde
el gobierno provincial? Bueno, yo había dicho y sigo diciendo que cuando no se dilapidan los recursos, cuando no se roban los recursos, la plata alcanza. Y hay que hacer, y precisamente uno de los ejes en la administración es que vamos a organizar la Asamblea Provincial Ciudadana con la integración de los distintos actores y actoras sociales de la provincia, actores productivos, las organizaciones campesinas, las comunidades, para debatir el presupuesto que en la actualidad está alrededor de 158 millones de dólares y que necesitamos ubicar las fuentes de financiamiento, y para eso tiene que ubicarse algunos elementos. En primer lugar, hay que revisar las tasas, por ejemplo, de vialidad, porque son tasas inequitativas. Los ciudadanos, por ejemplo, pagamos igualmente quienes transitamos de una manera, digamos, eventual por una carretera, mientras que otros sectores que utilizan las vías para realizar sus actividades económicas de manera frecuente y con desgaste, por ejemplo, de las carreteras, no tienen una tasa acorde a ese tipo de función. De paso, nosotros vamos a eliminar esa tasa establecida por Paola Pavón, porque consideramos que no aporta en nada al desarrollo económico y peor productivo, y menos aún en el mantenimiento de las vías. Desde ese punto de vista, también un aspecto fundamental es que nosotros tengamos que hacer un proceso de gestión de recursos financieros, tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Vamos a exigir, por ejemplo, que el gobierno nacional entregue los recursos que por ley le corresponde al gobierno provincial. Eso un aspecto, pero también hay un elemento que todavía no se ha utilizado por el gobierno provincial, que son los recursos del IVA que ahora se están entregando a toda la provincia, no solamente al gobierno provincial, y planteamos hacer un fideicomiso con los gobiernos municipales, con las juntas parroquiales, con el propósito de que esos recursos, por ejemplo, se asignen al tema de la vialidad y particularmente es decir, a la quede en un fideicomiso que no se toque y vaya solo para la vialidad. Exactamente, con el propósito de resolver los graves problemas de vialidad y particularmente la construcción de vías de primero, segundo, tercer orden y caminos vecinales, que son los que nos garantizan la movilidad y la articulación de los centros productivos campesinos con los centros de comercialización. Bienvenida a Elsa Guerra, candidata a la prefectura de Pichincha, Alianza UIO, listas 17-23. ¿Cuál es el plan, en resumen, que tiene usted de llegar al gobierno provincial? Plan concreto y cómo viabilizarlo. Muy buen día. Buen día, querido Miguel, un abrazo a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Quiero darles la buena noticia de que tenemos una propuesta clara con ideas para impulsar una política no del boxeo, sino de los resultados. Soy Elsa Guerra y quiero ser prefecta de Pichincha porque quiero impulsar una prefectura que sea eficiente. Vivimos una gran negligencia y tenemos que resolverla. Quiero impulsar una prefectura que realmente sea transparente, ejecute el presupuesto de manera transparente y que en ese contexto cumpla 3 finalidades. Yo tengo 3 ejes fundamentales que queremos impulsar sobre todo. Una Pichincha que sea segura, una Pichincha que educa, emplea y produce, y una Pichincha con vías e internet de calidad. Quiero contarte, querido Miguel, y todas las personas que nos están observando, que a mí nadie me ha regalado nada, todo ha sido fruto de mi propio esfuerzo, el de mi madre, que educó a 5 hijos sola, y gracias a ese gran trabajo, con total humildad les cuento que me he formado para asumir este cargo. Actualmente soy abogada, tengo un PhD en Derecho y además tengo alrededor de 10 años de experiencia en el sector público, en el campo educativo, pero sobre todo mi mejor carta de presentación es que yo no tengo padrinos de la vieja política. Por eso cuando yo llegue a la prefectura, quien va a gobernar realmente es la ciudadanía. Un eje fundamental que quiero impulsar es una Pichincha segura, Miguel, y todas las personas que me escuchan, porque lastimosamente la gente tiene miedo. Tiene miedo ahora de salir a trabajar, tiene miedo de que salgan sus guaguas en el colegio, que le roben las mochilas, las computadoras, tienen miedo en el campo que roben los animales, que roben las cosechas, que es la forma en que uno tiene el sustento para su hogar. Y por eso es que nuestra propuesta es una Pichincha sin miedo. ¿Cómo queremos lograrlo? Primero, no queremos lavarnos las manos sobre el tema de seguridad. Mira que el artículo 50 del COTA determina que la prefectura debe coordinar un plan provincial de seguridad ciudadana. Y lastimosamente la prefecta saliente
quiero aclarar que es saliente, no se ha sentado con el presidente Lasso desde el año pasado. Eso es una inmadurez política, ¿no? Se refiere a Paola Pavón. Exactamente, a Paola Pavón, porque ¿cuáles son los efectos que produce? Que quienes la paguemos seamos la ciudadanía, ¿no? No tenemos una buena coordinación de un plan, ni siquiera el plan, no sabemos dónde está el plan de seguridad ciudadana. Entonces, lo que queremos hacer justamente es eso. Vamos a cumplir con varias acciones efectivas para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, porque mira, lastimosamente es el principal problema que está viviendo la gente y hay que resolver, no hay que lavarse las manos, porque a la gente le están robando, a las mujeres nos están matando. Los datos dan cuenta que cada 28 horas una mujer es asesinada en el Ecuador y muchas de esas mujeres también vivimos en nuestra provincia. ¿Qué queremos hacer sobre esto, querido Miguel? Mira, apenas lleguemos a la prefectura vamos a firmar un convenio que se denomina de concurrencia y que con el Ministerio del Interior, que nos da la posibilidad de invertir en vehículos, motocicletas y también cámaras de seguridad de alta tecnología. Vamos a tener una inversión inicial de $5 millones para hacerlo esto. Además, vamos a hacer de la vía Aloac Santo Domingo, Calacalí, Independencia, espacios seguros. Los datos dan cuenta que cuando uno mejora las condiciones de los espacios, si tú vas por estas vías te das cuenta que hay espacios que son oscuros y eso provoca mucha inseguridad. Entonces es parte de nuestra competencia poner alumbrado público. Vamos a hacer de estos espacios de tránsito seguro, por ejemplo, para el turismo. Si no tenemos seguridad, no potenciamos y no reactivamos la economía. Necesitamos potenciar el turismo de los lugares maravillosos que tenemos en nuestra provincia y además también seguridad para la gente que trabaja, para los camioneros. Los camioneros necesitan espacios seguros. Y además vamos a hacer algo que es bien importante, ¿no? Y parte de mi perfil es que yo me he preparado desde el espacio académico, yo soy docente universitaria, y algo que es fundamental y que no tenemos en Pichincha es un observatorio de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Yo te cuento súper claramente. Para poder intervenir en el tema de contención y prevención de seguridad ciudadana, necesitamos justamente saber datos y cifras claras sobre dónde están presente el crimen organizado y la vacuna, porque lastimosamente no solo pasa en Guayas, no solo pasa en Esmeraldas, a quienes les mando un abrazo, sino lastimosamente Pichincha. En Pichincha también está. Entonces queremos tener datos y cifras claras para poder intervenir en muchos de los sectores donde hay vacunas que están persiguiendo a la gente que quiere trabajar para producir. Eso queremos hacer en el tema de seguridad. Sobre el otro eje, que es el tema de una Pichincha que educa, emplea y produce, quiero contarles a todas las personas que nos miran que queremos impulsar algo que le falta a nuestra provincia y es la marca Pichincha. Tenemos que pensarnos en una Pichincha del 2030. ¿Cómo nos queremos ver? Como una provincia de la autosustentación económica. Para eso tenemos proyectos a corto y mediano plazo. Un proyecto que creemos que es fundamental, que necesita una articulación de los distintos niveles de gobierno, son estas zonas de desarrollo económico que se denominan como zonas francas. Esto que parecería ser, digamos, un elemento fundamental que está lejos de ser una realidad, puede ser posible, la norma lo permite, en un nivel de articulación con todos los gobiernos. Ya hay un primer proyecto que está cerca del aeropuerto y queremos generar 2 zonas francas adicionales, una que esté en el noroccidente para potenciar el turismo ecológico y una en el nororiente para potenciar la agricultura y el consumo y la producción de carne y de leche. ¿Y cómo piensa financiar todo este plan que tiene de llegar a la prefectura de Pichincha Elsa Guerra? Les cuento súper claro esta situación. Primero, contarles que lastimosamente hemos tenido una prefectura completamente ineficiente. La prefectura recoge alrededor de 160 millones anuales y los datos dan cuenta, por ejemplo, que en el 2021 se ejecutó menos del 40%. ¿Pueden creer esto? Es decir, se invirtió más, por ejemplo, en hacer un mural o en publicidad que en apoyo a la producción. Se invirtió más en hacer un mural que, por ejemplo, en resolver los temas de vialidad. ¿Y qué vamos a decir del tema de la seguridad ciudadana? Tenemos plata, nosotros vamos a hacer una gestión eficiente y transparente que va a permitir varias cosas, querido Miguel. Obviamente, resolver los problemas de la gente, que la gente sienta que la prefectura está ahí, no que es una entelequia, no que es algo perdido en el universo. Y entonces, para eso vamos a asignar los presupuestos conforme a los principales problemas de la gente. En el tema de la seguridad hay una claridad, vamos a invertir en el tema de la seguridad, hay plata, y como decimos, cuando hay plata y se gestiona bien, sí alcanza para resolver los problemas. En el tema de las sedes, de las zonas francas, tenemos que hacer una articulación con los distintos niveles de gobierno
Estos son proyectos que también necesitan una articulación de distintos sectores y tenemos toda la capacidad y toda la voluntad para hacer un trabajo, ya no esa política del odio, sino una política de la reconciliación que en el marco de agendas comunes pueda sentarse con la gente para resolver los problemas de la gente. Bienvenido al candidato por el movimiento Todos Lista 70, Gonzalo Pérez. ¿Cuál es su plan concreto de llegar a la prefectura de Pichincha? Buenos días a toda la audiencia, y ahora veo la televidencia también de los televidentes de Exademocracia. 10 de enero del 2023, Día de los Gonzalos. Estoy de santo y le quiero mandar un saludo a Gonzalito Rosero, fundador de esta radio. Con todo mi aprecio, mi cariño, mi padre que está en el cielo también se llamaba Gonzalo. Me dejó cuando yo era un joven, y así es como me he desarrollado en el ámbito productivo. Estoy dedicado a la productividad agropecuaria, y obviamente nadie más que el que genera fuentes de trabajo y empleo sabe cómo generar fuentes de trabajo y el empleo. Esa es la bandera de lucha y la espada con la que me he movido en esta campaña. Soy un generador de fuentes de trabajo y empleo, y voy a generar fuentes de trabajo y empleo, y no me voy a cansar de decir que Gonzalo Pérez es trabajo y empleo. Ahora le comento que para generar ese trabajo se necesita obviamente de la capacitación de las personas y obviamente de un capital semilla. Tenemos un proyecto hecho por mí, desarrollado por mí, y lo voy a desarrollar, lo estoy desarrollando, y es un proyecto ya exitoso que es la exportación de cuyes. Y con eso generaré una inmensa cantidad, un ejército de gente que vendrá a trabajar con nosotros, y no solamente como prefecto impulsaré los centros de acopio, sino que este es un proyecto que está en marcha. Ya le voy a habber de lo que se trata. ¿Y cómo le va a conectar desde esa iniciativa privada al gobierno provincial? Con capacidad. No necesito llegar a la prefectura para apoyar el proyecto de los cuyes. Este es un proyecto privado que necesita, cuando uno es autoridad, tendrá apoyo. Simplemente apoyo. Bueno, los ejes específicos, obviamente la productividad, tenemos la vialidad, el turismo, para todo lo que genera fuentes de trabajo. Tenemos la activación económica. De hecho, todos los ejes se van interrelacionando unos con otros. No podemos dejar la salud, la educación, etcétera. O sea, todo se va desarrollando cuando hay capacidad. La cultura, etcétera, ¿no? Entonces aquí llegamos al punto de más trabajo, menos inseguridad. El trabajo, como le digo, el que tiene trabajo y empleo, ya generalmente ya no roba. Entonces hemos atacado el primer problema de la inseguridad, que es la generación de fuentes de trabajo sustentable. Y luego de esto, nosotros tenemos que Gonzalo Pérez es un profesional especialista en las ciencias administrativas y económicas. Entonces yo no necesito de nadie para que me venga y me dé haciendo la auditoría. Gonzalo Pérez encabezará el equipo de auditores. Obviamente con la Contraloría yo ayudaré en toda la apertura de libros, pero yo revisándole, no para meterle presa ni perseguirle a la actual prefecta, sino para saber cómo está la casa. Yo voy a coger una casa que se cae, entonces tengo que saber cómo está la casa. Luego de esto voy a hacer una reingeniería de procesos administrativos, que también le digo, aquí yo no necesito tampoco de equipos inmensos para poder hacer la reingeniería de procesos administrativos. Yo sé el qué, cómo, cuándo, dónde, y en eso me he especializado toda mi vida. Y obviamente también hay que hacer una arquitectura financiera para ver de dónde está la plata para poder hacer las obras, ¿no? Nosotros hablamos de también eliminar, y es una cuestión que yo fui el primero que salí a la luz eliminando este impuesto puesto a la fuerza de la tasa de circulación del año pasado. La tasa del rodaje que puso la señorita Pavón. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y solamente no se les ocurrió hacer una acción de protección porque no fue consultada a la ciudadanía. Esto fue un impuesto ilegal, arbitrario.
Entonces nosotros que sí hemos derogado impuestos, que hemos parado obras haciendo que no nos han consultado a la ciudadanía, le digo, tengo algunos casos que podemos hablar de largo, pero nosotros nos hacemos respetar. Y ese impuesto tiene que ser eliminado justamente porque no fue socializado. Luego de ya la administración, ahí ya entramos a comenzar cómo dar trabajo. O sea, ¿cómo le vamos a dar trabajo? Claro, ¿cómo dar trabajo y cómo piensa financiar usted la ejecución de su plan? Verá, el proyecto hablemos de, porque yo tengo 11 proyectos, 11 proyectos ya exitosos. Por ejemplo, uno de los proyectos es la siembra del agave en esta parte en toda la parte de Cangagua. Eso es, no para que este rato cosechemos el agave, es un proyecto de 15 años, sino para dejar hecho para futuras nuevas generaciones. El agave es del penco azul, de donde sale el misque. Todas esas, vamos a generar fuentes de trabajo, porque yo creo en la generación de empleo, de trabajo. Entonces, vea el segundo punto, pero le voy a decir cómo le generamos fuentes de trabajo en el Cuy. Verán, para tener un proyecto que sea exitoso, tenemos que tener el mercado asegurado. Cuando tenemos el mercado, podemos producir. Entonces, nos hemos dado el trabajo de abrir, antes de que el señor Lasso vaya a la China, y gracias que ha firmado el acuerdo de libre comercio con la China, nosotros ya teníamos abierto el mercado con los cuyes. Y tenemos el mercado en Corea del Sur, porque nosotros les hemos dicho que allá también que debemos abrir mercados y vamos allá. Tenemos en Australia, tenemos en Japón. Entonces podemos exportar nada más y nada menos que 100,000 cuyes semanales, 400,000 mensuales, 4,800,000 cuyes anuales. Un mercado de 72 millones pesimista. Con eso activamos a las florícolas, hacemos la activación económica y activamos a los jóvenes que no tienen trabajo. No hablamos de reactivación económica, porque nosotros activamos. A un joven no le va a decir te voy a reactivar cuando nunca se ha activado. Entonces le formamos, le damos un capital semilla, somos garantes para que el chico vaya a una institución financiera y le explicamos cómo va a ponerse la cuisera. Yo creo que estamos hablando de unos $2,000 de capital inicial, y esa persona comienza a trabajar. Le garantizamos la compra. Y ojo, en este proyecto de los cuyes, cada 8 semanas duplican la plata. La persona que quiere trabajar, aquí está el trabajo. Y es un trabajo que, obviamente, haciendo un centro de acopio, podemos garantizar la compra y vamos nosotros a exportar. Entonces, la autoridad, ¿qué hace? Supervisar que todo vaya en regla, facilitando los permisos. Lo que dice aquí mi contertulia y compañera de campaña y de lucha, en esta lucha tan desigual, tan desigual, y en ese debate que nos tenían estresados comenzando por el reloj, aquí por lo menos tenemos el gusto de poder expresar nuestros proyectos de campaña. Por ejemplo, esto de tener en una zona franca donde vamos a generar también fuentes de trabajo y empleo para que de ahí salga la exportación, porque nosotros generamos riqueza. Bien, vamos a hacer una pausa ligera publicitaria y volvemos con las candidatas y candidato a la prefectura de Pichincha. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo en nuestra página web www.cne.gov.es y también en nuestra CNE App. Garantizamos el voto informado de la ciudadanía para las elecciones del próximo 5 de febrero. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano. Esta es la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Panel con 3 candidatos a la prefectura de Pichincha. Cecilia Jaramillo, candidata por Unidad Popular, lista 2. Elsa Guerra, candidata por la Alianza UIO, listas 17-23. Y Gonzalo Pérez, candidato por el Movimiento Todos, lista 70.
Quisiera rogarles mucha puntualidad respecto de las inquietudes que les vamos a formular, luego de dejarles ampliamente que delineen su plan de llegar a la prefectura de Pichincha. Si se ha hablado esta mañana, uno de los ejes es enfrentar la inseguridad desde la contribución de un gobierno provincial. Quisiera preguntarles, doña Cecilia Jaramillo, ¿qué hará concretamente de llegar usted a la prefectura de Pichincha si se repite aquí un octubre 2019 y un junio 2022 en donde se vandalizó Quito, más allá del legítimo derecho que tienen los diversos sectores sociales, no solo el sector indígena, los sectores sociales a la protesta, pero una protesta civilizada? Por favor. Bueno, usted ha señalado, ¿no? Creo que hay que considerar en primer lugar que el campesinado, el movimiento indígena y los distintos sectores sociales no se movilizan de gana, sino que se movilizan y luchan precisamente porque durante décadas han estado postergadas sus demandas y sus legítimas aspiraciones de desarrollo, de progreso, de acceso a la educación, a la salud, a vivienda, es decir, a una vida digna. Creo que entonces desde el gobierno provincial de Cecilia Jaramillo justamente vamos a trabajar por esta reactivación económica y productiva, por atender esta exigencia tan importante de tener acceso a trabajo, a empleo, que se les garantice una vida digna de calidad. Eso en primer lugar creo que hay que tomar en cuenta. Para ello nosotros hemos planteado algunos proyectos con mujeres, con los productores campesinos, con la gente que quiere aportar, desarrollar distintas iniciativas de carácter productivo, con la juventud. Por ejemplo, un tema muy concreto que nosotros planteamos es que se actualice ese Instituto Técnico Superior Pichincha y vamos a crear sedes de ese instituto para la formación técnica de los jóvenes. Usted dice, doctora Jaramillo, atención a esas demandas, claro, justas, por cierto, pero ¿con vandalismo o sin vandalismo? No, ¿cómo fue? No podemos estar de acuerdo nadie con vandalismo, pero también tenemos que decir que justamente cuando se movilizan esos sectores sociales, el indigenado, el campesinado, los sectores populares, ahí se los cataloga de vándalos, de delincuentes, de cualquier cosa. Y lógicamente no se mira cuáles son los verdaderos responsables y las verdaderas causas de esa movilización. Si nosotros atendemos a esos problemas, de seguro no va a haber necesidad de que se produzcan este tipo de movilizaciones y de acciones. También nosotros tenemos que ubicar que se aprovecha muchas veces de este legítimo derecho a la resistencia, el legítimo derecho a la protesta y a la exigencia de los derechos que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas para generar justamente procesos de descalificación. Han habido infiltrados. No olvidemos que en el proceso de octubre del 2019, justamente sectores del correísmo se infiltraron en las legítimas movilizaciones del movimiento social de los sectores indígenas, que entre paréntesis señalo que yo estuve presente todos los días en las calles, junto a las mujeres indígenas, junto a las mujeres campesinas, porque era justo el reclamo de protestar contra las medidas de carácter neoliberal que afectaban los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ahí se aprovechó, no se juntaron, se aprovechó de esa circunstancia para generar estos actos vandálicos, que después posteriormente pudimos ver que tenían una connotación claramente política y de ocultar justamente delitos muy graves contra el país, contra el pueblo ecuatoriano, y que ahora están saliendo a la luz. Los graves peculados, las acciones, digamos, de robo, hay que decirlo con la palabra correcta, ¿no es cierto?, de los recursos por parte de la gente que inclusive incendió la Contraloría General del Estado. Se eliminaron esos papeles justamente para eso. Personalmente yo quiero señalar de que, siendo justo eso, nosotros vamos a trabajar por mediar condiciones de esa naturaleza con el gobierno central, pero si es necesario estaré nuevamente junto a mi pueblo para reclamar lo que es justo y lo que es sin vandalismo, sin violencia, lógicamente, ¿no? Elsa Guerra, ¿qué haría si es que se repite un octubre 2019, un junio 2022 y aquí se intenta desbaratar a la ciudad y al país?
Gracias, Miguel, por esa pregunta. Mire que cuando existe un gobierno que es eficiente, un gobierno que no es inepto frente a los problemas que vive el país, las circunstancias cambian. Lastimosamente, actualmente tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos sin trabajo, sin empleo formal. 1 de cada 6 jóvenes tienen trabajo y no en las mejores condiciones entre los 14 y 25 años. Los efectos que ha producido la crisis política de muchas décadas, conectada con la crisis económica de la pandemia, significa que ahora menos niños van a la escuela, que menos jóvenes van al colegio y que la universidad casi es un espacio de élites, de privilegiado para ciertos sectores. Entonces, Miguel, yo creo que hay que poner los problemas sobre la mesa. Este es un problema de carácter estructural y debe estructural porque necesita respuestas eficientes. Claro. Cuando uno tiene un gobierno eficiente... Hay que atender en lo social, resolver los problemas de la pobreza. Y mira, pero si se produce con el derecho que tienen a la resistencia, artículo 98 de la Constitución, ¿se puede permitir que vandalicen y desbaraten la ciudad? Mira, yo no creo que es necesario vandalizar, pero sí creo que hay que garantizar las condiciones óptimas para que se ejercite ese derecho a la defensa, ese derecho a la resistencia, diría yo, y a la defensa de los derechos de la gente a vivir una vida digna. ¿Y qué significa esto, Miguel, para ser clara? Significa, por ejemplo, que es necesario garantizar zonas de paz, que es necesario generar asistencia médica, que es necesario que la gente pueda movilizarse, porque el problema es la arremetida que también tuvo el gobierno contra la gente que manifestó. Hubo gente infiltrada definitivamente, pero también hubo una arremetida fuerte. Y ahí sí, Miguel, no podemos engañarnos lo que sucedió, por ejemplo, en las paralizaciones. Nadie va a estar de acuerdo con que exista vandalismo. Nosotros amamos a nuestra provincia, amamos a los habitantes y queremos la reactivación económica. Pero entonces yo creo que esta pregunta tiene que mirarse desde distintos niveles y enfoques. Yo quiero decirte que tenemos que evitar que vuelva a suceder. Creo que esa es la pregunta. Y evitar que vuelva a suceder es tener gobiernos eficientes, transparentes, que cumplan su trabajo. Y yo creo que ahí sí la prefectura tiene que cumplir un papel fundamental. ¿Y sabes cómo, Miguel? En distintos niveles y funciones. Por ejemplo, hay que exigirle al gobierno que haga su trabajo, que articule con los distintos niveles de gobierno. Un problema de la vieja política, Miguel, querido, es que justamente tenemos gobiernos que jalan para sus intereses y no para las demandas de la ciudadanía. Gonzalo Pérez, ¿qué haría si se repite octubre 2019, junio 2022? Más allá del derecho que reivindicamos de los sectores sociales e indígenas, pero no se puede permitir y terminar en un vandalismo como se destrozó. Totalmente de acuerdo, Miguel. Te digo, Gonzalo Pérez se ha hecho en la calle. Yo he sido un activista social y de protestas. Fui perseguido por el señor Rafael Vicente Correa Delgado, me dedicó 7 sabatinas, incluso bien perseguido por todas las gentes, y a Gonzalo Pérez no le pudo demostrar absolutamente nada. ¿Por qué? El Gonzalo Pérez nunca ha tenido un cheque protestado, no ha tenido juicios civiles, no ha tenido juicios penales, no ha tenido juicios laborales. Gonzalo Pérez está al día con el SRI, Gonzalo Pérez está al día con el Seguro Social. Gonzalo Pérez ama la productividad, ama la producción. Gonzalo Pérez no va a permitir que se bloquee una carretera. Gonzalo Pérez sabe manejar un tractor, sabe manejar maquinaria pesada. Gonzalo Pérez saldrá en persona como prefecto a limpiar las vías, porque no hay derecho que nos bloqueen una vía, que nos dejen sin trabajar, nos obstaculicen el trabajo. Gonzalo Pérez estará al frente pidiéndole al gobierno, porque yo no tengo policía, pero Gonzalo Pérez utilizará todos los recursos de la prefectura para impedir el justo derecho a la protesta social. Ojo, porque yo he sido hombre de calle, pero no he sido de vandalismos. Justamente nosotros siempre invocábamos por el artículo 98, a la libre protesta, el artículo 66, etcétera. Pero nosotros estaremos en la calle también limpiando las vías. Y le digo, justamente hay tanto carro ahora, que se necesitan nuevas vías. Gonzalo Pérez propuso la Santa Rosa Calderón, que se puede hacer con eficiencia, generando fuentes de trabajo y empleo, pidiéndole al gobierno nacional que apoye a los cantones, a los alcaldes de Mejía, de Rumiñahui, de Quito, para hacer esta vía la perimetral, para que no entren los camiones a Quito. Sí, han hablado los 3 candidatos aquí en la revista de Opinión Democracia sobre la producción en Pichincha, apoyar al desarrollo provincial. ¿Cómo piensan fortalecer, doña Cecilia Jaramillo, fortalecer el tema de la vialidad?
Aquí hay dos arterias importantes, la Loa Santo Domingo, inconclusa, la vía noroccidente de Pichincha en un estado deplorable y los caminos secundarios. Si no se fomenta la vialidad, ¿qué piensa hacer concretamente sobre esto? Bueno, esta es una deuda muy grande que tiene Paola Pavón con la provincia de Pichincha. No se ha cumplido con ese plan de desarrollo vial y prácticamente solamente el 17% de ese plan ha sido ejecutado. Nosotros vamos a trabajar en la conclusión de estas vías que son tan importantes, conclusión de las 4 carriles por cada sitio, ¿no es cierto?, de estas vías que son tan importantes para el desarrollo de la provincia, también en la construcción de alrededor de 2.330 kilómetros de caminos de tercer orden y caminos vecinales, que sin esos caminos no es posible una reactivación económica y productiva. Yo le cuento que en el recorrido que hemos tenido y que estamos haciendo en los distintos cantones de Pichincha, es inaudito problemas que nosotros hemos constatado. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí cerca de Cayambe, ¿no es cierto?, a pocos kilómetros, a 1 kilómetro prácticamente de Cayambe, todavía la gente, los productores, los campesinos, tienen que salir a lomo de mula, de caballo, con su producción a los centros de comercialización. Eso es el colmo. No puede ser que los campesinos no tengan esa posibilidad. Es decir, en Guayabamba, de vías secundarias también. Sí, claro, secundarias, claro. Lógicamente. En Guayabamba es igual. En Mejía, usted pasa por Romerillos, por ejemplo, que está la carretera panamericana, y escasamente a 10 metros los lecheros no tienen caminos para sacar la producción. Bien, desarrollo y lógicamente vial. Eso nosotros vamos a ubicar. Perfecto. Entonces un porcentaje. ¿Y cómo? Efectivamente tiene que haber un presupuesto porque el monto de inversión para vías es muy alto y tiene que establecerse a mediano y largo plazo. Prácticamente hasta el 2030 tendría que establecerse etapas de ejecución de las vías. Bien. Y para eso vamos a contar entonces con el tema de las tasas en primer lugar, el presupuesto también y la gestión financiera, exigiendo al Estado que también contribuya a este aspecto que es de desarrollo estratégico nacional. Elsa Guerra, ¿qué piensa hacer con la vialidad? ¿Cómo fortalecer no solo las dos vías, las dos arterias principales, Aloac Santo Domingo, la noroccidente, el desarrollo de los caminos secundarios? ¿Usted es partidaria para financiar, porque no hay recursos, con el cobro de peajes, concesiones? ¿Qué piensa usted? Gracias. Tenemos 3 buenas noticias en el tema de vialidad, que es un eje fundamental de nuestro trabajo. Sabemos que las vías significan desarrollo, permiten potenciar la productividad, permiten el turismo y permiten potenciar y visibilizar nuestro patrimonio cultural, y ese es nuestro enfoque de trabajo. Por eso la primera buena noticia. Vamos a iniciar la ampliación a 4 carriles de la vía Calacalí La Independencia. Esa es una deuda de la prefectura anterior, digamos, de varias prefecturas anteriores que no se ha cumplido y vamos a ejecutarlo. ¿Y cómo piensa financiar? Vamos a hacerlo. Esto sin duda va a tener primero 3 resultados importantes, querido Miguel, y todas las personas que nos escuchen. La primera es que vamos a tener vías seguras y vías de tiempo corto. Nos parece terrible que, por ejemplo, una persona que se demora hasta 9 horas, ya digo hasta 9 años porque parecen años, 9 horas para llegar a la playa, ¿verdad? 9 horas de ida, 9 horas de regreso. Queremos hacer vías de tiempo corto porque merecemos tener viajes de calidad después de haber trabajado tanto y con nuestros impuestos sostener a los gobiernos que lastimosamente tenemos. Segundo, esta posibilidad de ampliación va a permitir potenciar el comercio, la productividad y además del turismo de la sierra a la costa y viceversa. Tercero, esto va a generar un beneficio económico para las familias, para alrededor de 10,000 familias, generando empleo de manera directa o indirecta. ¿Cómo lo vamos a hacer, Miguel? Ya existen estudios técnicos de la prefectura anterior, lastimosamente no ha existido voluntad política para ejecutarlo. Vamos a necesitar alianza pública-privada definitivamente y va a ser un proyecto a mediano plazo, pero que es ejecutable, pero sobre todo porque lo necesitamos, porque va a reactivar la economía, el turismo y la vida de las personas. La segunda buena noticia que tenemos es que vamos a impulsar y mejorar la vía Aloac Santo Domingo. Miren que esa es una carretera del peligro y de la muerte, perdónenme que lo diga, pero es una vía a retazos. Hay 2 carriles, es terrible. Necesitamos ser eficientes por lo que implica la vialidad. Tercero,
Tercero, vamos a levantar apenas lleguemos una auditoría de este fondo vial, porque no sabemos dónde está, si para hacer más murales, si para hacer publicidad, porque en la resolución de los problemas de la gente no está. Mira, Miguel, que nosotros queremos hacer un gobierno de territorio, no de escritorio, y eso significa que nuestro proyecto ha sido trabajado en los distintos espacios. Y mira, uno de los grandes problemas es que no hay vías de calidad como bien lo han planteado hoy. Fuimos a Gualea, por ejemplo, y a mí me encanta plantear Gualea porque es un espacio maravilloso, forma parte del Chocó Andino, que es una reserva maravillosa donde la gente está trabajando y luchando por defender la naturaleza, los ríos, por defender la ecología y la agricultura amigable con la ecología. Pero mira, igual, se demoran 1 hora y media de ir a su casa al trabajo y 1 hora y media de ir a su casa. ¿Crees que eso es vivir con dignidad? Pues no. La prefectura debería hacer 20 kilómetros para poder resolver esto, y ha hecho 1.8 kilómetros. Y así vivimos varios problemas en San Miguel de los Bancos, en Pedro Vicente Maldonado, muchos cantones. Impulso de vialidad. Entonces quiero solo para cerrar, contarte que tenemos un plan entonces vial integral para resolver los problemas y tenemos un diagnóstico ya elaborado sobre esto. Y para cerrar y responder tu pregunta además, obviamente vamos a eliminar la tasa vial, porque cuando hay plata avanza. La gente es solidaria, pero necesita transparencia y eficiencia. Con la auditoría vamos a saber dónde está la plata, y con la eliminación de la tasa vial y el cumplimiento del presupuesto que tenemos para ejecutarlo, entonces obviamente vamos a poder cumplir con la finalidad que buscamos, que es tener realmente un trato digno. Gonzalo Pérez, concretamente, ¿cómo piensa impulsar la vialidad? Gonzalo Pérez es usuario de esas 2 vías que tú has mencionado, la Loa Santo Domingo y la Calacalí, la Independencia. Te cuento, he visto los peores accidentes y sé cómo solucionar los problemas. He estado en las cimas donde se acumula el agua. Limpien las aguas, limpien las cuencas, las que producen los derrumbes al Loa Santo Domingo. Ahí está una tuneladora botada, la famosa tuneladora que hizo el metro La Guaragua. Pedirle al señor presidente, al alcalde de Quito, etcétera, convenios de mancomunidad para usar esa tuneladora, hacer el famoso túnel y solucionar el problema de la Loa Santo Domingo. La Loa Santo Domingo se soluciona limpiando, primero usando la tecnología, ahora los drones. Si arriba se acumula, aparecen lagunas, y hay lagunas, más que la laguna de San Marcos, que antes, cuando yo conocí la laguna de San Marcos, era la laguna de San Marcos, ahora es un charco. Entonces, eso ya mismo puede provocarse una gran aluvión por las lluvias. Entonces, tenemos que limpiar las cuencas. La otra, en la Calacalí, los bancos de la Independencia, mantenimiento, y como dicen los camioneros, estamos dispuestos a pagar cualquier peaje. Lo importante es que exista la vía. La peor vía es la que no existe. Nosotros, ¿cómo vamos? Si no hay redes primarias, ¿cómo va a haber redes secundarias? El ganado sale caminando. Yo soy productor pecuario. El ganado sale caminando a las vías. Entonces, yo sí sé de lo que se trata. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de la realidad de la gente in situ. O sea, si hablemos también de las redes hídricas. El famoso canal que va de San Marcos hasta Tabacundo. Ese canal le han inaugurado 40 prefectos. El proyecto de Río Tabacundo. Claro, o sea, imagínate, le han inaugurado, le reinauguran, le siguen, pero si no, la red primaria ya no hay agua. Entonces, ¿cómo van a tener red secundaria? Y la gente ha hecho redes terciarias que van y cogen agua de la laguna, por eso ya está seca. Vamos con otro tema importante a los invitados de hoy por la revista de Opinión Democracia. Tema desarrollo rural y turismo conectado con el desarrollo de los proyectos de riego. Doña Cecilia Jaramillo, concretamente. Bueno, el turismo es efectivamente una de las estrategias y posibilidades de desarrollo integral de la provincia. Esta provincia es tan diversa, es tan rica, tiene una cantidad de recursos naturales maravillosos, porque no hay cantón de nuestra provincia que no disponga de esas riquezas tan potenciales para desarrollar el turismo. Nosotros nos proponemos justamente un proyecto de desarrollo turístico, pero conjuntamente con los sectores campesinos y comunitarios, para desarrollar varios ejes del turismo: el turismo comunitario, turismo ecológico, turismo de montaña, turismo deportivo, la organización y la construcción de de los senderos turísticos
de las guías turísticas con todos los servicios. Inclusive hay turismo de carácter religioso. Por ejemplo, nosotros vemos que cada año se movilizan cientos de miles de personas al santuario del Quinche, ¿no es cierto? Y no lo hacen por la carretera que está pavimentada, sino que utilizan senderos que son históricamente utilizados por la gente que desarrolla esta actividad. Así como eso, hay otros senderos de carácter ecológico, pero que están abandonados, sitios patrimoniales, sitios de riqueza arqueológica que no están atendidos, como sucede con Tulipe, como sucede con toda la zona arqueológica del propio sector de Mejía, de Rumiñahui, etcétera. Entonces, este es un tema que le vamos a dar una atención fundamental. Para ello, nosotros tenemos como una estrategia importante la actualización y suscripción de acuerdos interinstitucionales, principalmente con las universidades, con los centros de investigación. Como docente de la Universidad Central del Ecuador que he sido, tenemos esa experiencia y esa capacidad de gestionar estas actividades con el propósito de involucrar a estos sectores académicos, investigativos, que además necesitan también de la comunidad para desarrollar la formación profesional de los jóvenes y poder implementar entonces estos procesos que fortalezcan el turismo como un eje fundamental de desarrollo, de generación de empleo y de trabajo. Y lógicamente, para eso tiene que asignarse un presupuesto absolutamente indispensable para ese desarrollo. ¿Cómo piensa Elsa Guerra impulsar el desarrollo rural, el turismo conectado con el desarrollo de proyectos de riego? Muchas gracias, Miguel. Gracias por esta oportunidad. Para todas las personas, soy Elsa Guerra de la Alianza 1723 y les invito a que sigan nuestras redes para que conozcan con mayor profundidad todas las propuestas que estamos contándoles esta mañana. Sin duda, el turismo es fundamental. Mira que Pichincha es un potencial turístico que no ha sido manejado de manera adecuada por los gobiernos de turno en los 16 años y profundizado por esta última gestión de la prefectura. Para responder tu pregunta, creemos en una Pichincha 24/7. Esta Pichincha 24/7 significa que podamos potenciar el turismo como una forma de reactivación económica de la familia, de articulación también con el arte y la cultura, con los trabajadores del arte y la cultura en los distintos territorios que también han sido muy olvidados por los gobiernos. ¿Cómo vamos a hacer que esto sea posible? Y luego me conecto con el tema del riego y el tema del acceso al agua. Me parece primero que es necesario mirar que tenemos que impulsar un turismo por actividades. Ese turismo por actividades que puede conectar las distintas riquezas que tenemos en los distintos espacios. Definitivamente pensar en que muchos lugares no sean espacios de paso. Por ejemplo, si alguien llega al aeropuerto aquí en Quito, la idea es que no piense que pasar por Rumiñahui es llegar a otro lugar, sino que sienta que Rumiñahui es un lugar donde se puede quedar 2 días. 2 días para hacer un turismo 24/7 con actividades nocturnas y diurnas, que pueda visitar espacios turísticos para hacer un turismo justamente de carácter ecológico, un turismo comunitario, un turismo de aventura, un turismo que nosotros denominamos en nuestra propuesta como un turismo mochilero. ¿Y por qué es mochilero? Porque permite que tenga hospitalidad, calidad y que además permite reactivar las economías. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con algo que nosotros decimos como territorios cooperativos. Entonces, para eso la prefectura tiene que articular las actividades económicas de cada lugar. Por ejemplo, articular lo que ofrece un hotel con lo que ofrece un restaurante con comida típica, porque tenemos una riqueza gastronómica maravillosa, con una persona que ofrece finalmente la posibilidad de conocer lugares turísticos, ¿verdad? Y finalmente con alguien que puede guiarle y articular con otro territorio cooperativo turístico en el Cantón de Quito. Mira que el problema del turismo es bastante grave en nuestra provincia. Hemos visitado el centro histórico de Quito y las personas que habitan el centro histórico están muy preocupadas porque cada vez está más abandonado el centro de Quito. Ese es un tema de la capital. Y por eso, ahí voy. Y por eso es que para potenciar el turismo no podemos deslindarnos de la articulación con los otros niveles de gobierno.
conjuntamente con Pedro Freile, que va a ser el alcalde de Quito, estamos pensando en este turismo 24/7, que además signifique tener espacios seguros, que la gente pueda transitar en la noche segura, que pueda acceder a transporte público, porque si no hay transporte público no te puedes mover por las distintas ciudades y cantones. Y para cerrar, querido, quiero contarte que obviamente esto tiene que ver con que tengamos espacios adecuados. El tema del riego es un asunto muy preocupante para nuestra provincia. Solo el 15% tiene acceso al canal de riego. Cuando uno tiene posibilidad de potenciar su economía, también tiene posibilidad de que la gente mire lo que significa tener las riquezas, por ejemplo, en el tema gastronómico, que significa potenciar la agricultura, la ganadería, y entonces ahí vamos a tener voluntad y decisión para que la democratización de estos espacios que son vitales signifique la potenciación también del turismo. ¿Cómo piensa impulsar el desarrollo rural conectado con el turismo y el desarrollo de los proyectos de riego, Gonzalo Pérez? Bueno, del riego ya te hablé que tenemos un escaso niveles de redes terciarias. Mejor dicho, no existe, no ha hecho la señora Pavón las redes ni secundarias, entonces, en cuanto al riego. En cuanto al turismo, y te digo, en lo que yo recorro Pichincha, cada vez me enamoro más de Pichincha. Pichincha es el paraíso terrenal. Tenemos el paraíso terrenal aquí en Pichincha, el Chocó andino. O sea, y eso falta información. O sea, hay dos, cuando viene el turista, ¿a dónde viene? Viene de paso hacia las Galápagos y medio como que se va a la mitad del mundo. Entonces, potenciar la mitad del mundo, darle un museo en la mitad del mundo, en lo que es este elefante blanco que hicieron de la UNASUR, hemos pedido porque están dentro de los terrenos del Consejo Provincial para activar el turismo en la mitad del mundo. El turismo genera recursos, inversión y mucha inversión extranjera. Podría venir inmensos capitales si nosotros primeramente damos seguridad integral. Al dar la seguridad integral hablamos de seguridad jurídica, etcétera, seguridad pública y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Para que exista la seguridad, como digo, todos los ejes se van integrando. Tenemos que primero generar fuentes de trabajo y empleo a través de la productividad. La productividad genera la producción genera inversión, la inversión nuevamente se da la vuelta y da más producción. Ese mismo círculo lo hacemos con el turismo. El turismo al Chocó andino, pero manteniendo, hay hoteles que valen $1,200 la noche. Entonces nosotros tenemos que activar eso, pero no para destruir el Chocó andino, eliminar la minería a macroescala. O sea, hay la pobre gente que lava, mantenerles la gente que no hace ningún daño. Están sacando el oro y como sacan el oro, quieren sacarlo más y quieren meter maquinaria. Gonzalo Pérez se opondrá a la minería a macroescala. Entonces, únicamente tenemos que proteger el turismo. Hay el turismo, como decimos, hay muchas formas de hacer turismo. ¿Solo a la minería a macroescala o a la minería ilegal? A la minería ilegal, pues no. La macroescala es minería totalmente ilegal. Entonces, el que está con la batea no es ilegal, o sea, se pone a las orillas del río y está lavando y hasta es turístico eso, porque la gente va y comienza a lavar. Entonces, eso hasta genera turismo. El asunto que... el sello verde, te hablo del sello verde, nosotros somos suscriptores del sello verde y, por ejemplo, el turismo gastronómico. O sea, hay muchos ejes en el turismo que podemos hacer para Pichincha. Bien, quiero plantearles y pedirles una respuesta muy concreta a un tema muy puntual. ¿Cómo piensan manejar Radio Pichincha, doña Cecilia Jaramillo? Bueno, eso también es otro problema de corrupción, diría yo, porque no es posible que se haya utilizado más de 1.250.000 para mantener una emisora, una radio que no ha estado al servicio del desarrollo comunitario, el desarrollo de la cultura, de la comunicación, también al servicio de la educación ciudadana, sino que ha estado al servicio de intereses particulares. Inclusive ha sido como un espacio para dar trabajo a los amigos de la prefecta Paola Pavón. Nosotros
Vamos a recuperar esa radio, pero para que tenga función social, para que cumpla con la posibilidad de desarrollar una actividad cultural, de desarrollar la promoción del turismo, de la educación, de la cultura, etcétera, y lógicamente para campañas culturales. Nosotros tenemos una propuesta, ¿no es cierto? Una propuesta que se llama La Caravana Cuenta Cuentos, con el propósito de motivar un desarrollo cultural de la niñez y la juventud. Caravanas que vayan hacia los distintos cantones y ahí podrá tener una actividad particular la Radio Pichincha. ¿Cómo piensa administrar, dirigir, manejar Radio Pichincha, Elsa Guerra? Gracias. Nosotros respetamos mucho la libertad de expresión, de opinión y de información. Creemos que es necesario que entonces existan espacios para que la gente pueda opinar y dar su punto de vista sobre los primeros temas. Eso quiero primero decirlo, porque eso es fundamental. Es parte de la democracia. Ahora, es verdad, nosotros desde la prefectura vamos a priorizar la ejecución del presupuesto. Y creo que esa priorización significa, en el marco de las necesidades, mirar cómo reactivamos la economía, cómo invertimos en vialidad, cómo invertimos en el tema de seguridad. Y obviamente la Radio Pichincha cumplirá un papel, pero siempre en el marco de esa priorización del presupuesto y, como bien lo planteado, con una función social. Por ejemplo, creemos que debe ser un espacio para visibilizar los emprendimientos. Si necesitamos reactivar la economía de la gente tiene que poder comunicar cuáles son sus emprendimientos para que podamos mejorar la vida de las familias. Gonzalo Pérez, ¿cómo piensa manejar Radio Pichincha? Lo dije hace un momento, Gonzalo Pérez sabe hacer una reingeniería de procesos administrativos. Encabezando Gonzalo Pérez sabrá poner a la gente que cumpla. Yo no soy gente que despido así porque sí, cerrar por cerrar. O sea, yo creo también en que Radio Pichincha debe existir, pero para la productividad. O sea, comunicando, por ejemplo, este proyecto maravilloso de los cuyes que tiene sello verde, que el animalito, que el cuy no contamine el ambiente, que el cuy es altamente rentable. O sea, esas cosas vamos a hacer de Radio Pichincha, haciendo una reingeniería de procesos de personal y obviamente manejando, no con el 1.500.000 que se maneja la Radio Pichincha, sino reduciendo el dinero, porque date cuenta, con 1.5 millones puede funcionar una cadena televisiva. Imagínate, poniendo menos personal, haciendo lo que se sabe, haciendo austero y sabiendo hacer las cosas, el cómo, el qué y el cuándo y con quién. Hay un tema que quiero plantearles que sale del plan de la prefectura de Pichincha, pero es importante ustedes como candidatos que lo digan puntualmente. ¿Cómo piensan interactuar en esta campaña también con la consulta popular? 8 preguntas que han sido planteadas, 2 de ellas al menos que son importantes. La una, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional y la reforma política que está prostituida su práctica en el Ecuador. Doña Cecilia Jaramillo, ¿a favor o en contra de Bueno, yo consulta? He leído profundamente los contenidos, no solamente las preguntas, sino los anexos que sustentan cada una de esas preguntas. Particularmente, yo estoy en contra de una consulta mañosa, de una consulta que no está orientada a ubicar las soluciones a los problemas estructurales que tiene la población ecuatoriana. No soluciona los problemas, efectivamente lo hemos dicho. Y lógicamente, ¿usted va a votar en contra de la extradición de criminales, de quienes están vinculados al crimen organizado? Bueno, eso no es un elemento que se va a resolver solamente con poner sí o no a un tema, porque es un problema de carácter no se resuelve, pero estaría dando su voto a favor del crimen organizado. De cómo está estructurado el sistema jurídico, de cómo está estructurada las distintas instituciones y cómo se aplica la ley. Es un problema de mayor profundidad, por eso digo, es un problema estructural y de manera particular, de manera personal, yo me voy a pronunciar no, porque eso obviamente significa que nosotros no podemos hacerle a que el se mantenga juego, un sistema político prostituido. El juego a todo los elementos que en cambio está exigiendo el pueblo ecuatoriano. Y la cuestión de la corrupción, la cuestión de la prostitución, como usted señala, en cuanto a la gestión pública, es un elemento que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de las funciones en el cumplimiento de la Constitución y las distintas leyes. Elsa Guerra, ¿qué piensa de la consulta popular? ¿Cómo se va a pronunciar? Especialmente en esas 2 preguntas,
la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado o este sistema político prostituido. No arregla la consulta popular, pero por lo menos mayores controles a los movimientos políticos y la extradición a los vinculados al crimen organizado. Miren, también he revisado a profundidad las preguntas. Tenemos institucionalmente, por organización política, una postura súper clara y yo respeto esa discusión que se ha dado a profundidad. Quiero decirte que la consulta popular no resuelve en el fondo los problemas estructurales, en eso estamos súper claros. Y eso hay que decirlo porque esa es parte de nuestra responsabilidad. Me parece que es un telón que intenta ocultar la ineptitud que ha tenido el gobierno de Lasso para resolver los problemas. Sí. En eso clarísimo. Ahora, yo personalmente, como Elsa Guerra, pienso darle una oportunidad a la pregunta de la extradición para mirar, eso sí, con claridad qué pasará sobre este tema, pero en general me parece que todas las preguntas son una forma de tapar la ineptitud del gobierno y por eso creo que en general hay que decir ¿usted está en desacuerdo con Pedro Freile, candidato de la Alianza 1723, que sí va a votar a favor, por ejemplo, de la reforma política de este sistema prostituido? Mira, somos una alianza. En eso hay que ser súper claros y en esa alianza nos hemos, más allá de las diferencias, nos hemos juntado en el marco de una agenda programática. Y eso es un ejemplo para una política diferente, porque sabemos que hay problemas de inseguridad, problemas de transporte público, problemas de salud, problemas, y en ese contexto estamos articulados. Las distintas fuerzas políticas tienen distintas posturas sobre ese tema. Y yo, finalmente, como Elsa Guerra, no como organización política, creo que hay que darle la posibilidad al tema de la extradición para mirar realmente qué pasa con el tema de la extradición, que creo que es insuficiente, porque, y ahí Miguel seguramente estás de acuerdo conmigo, que es insuficiente para resolver los temas de justamente corrupción, el tema del acceso a la justicia. Voy a darle la oportunidad a esa pregunta, pero sé que en general las preguntas no resuelven los problemas y por eso creo que sí, como organización hemos dicho no a la consulta. Gonzalo Pérez, ¿qué piensa de la consulta popular? ¿Va a decir no a la extradición o sí a la extradición de los criminales vinculados al crimen organizado? ¿La reforma política de este sistema prostituido? Bueno, yo si hubiese sido asesor del señor Guillermo Lasso le hubiese dicho, haga la consulta cuando terminó de vacunar a la población y déles una patada a los asambleístas y que se vayan a la casa. Hubiese ganado con más del 80% como fue la consulta del innombrable. Gonzalo Pérez ha leído esta consulta, que le hubiese dicho también al señor Guillermo Lasso, no haga la consulta, don Lasso. No haga la consulta, va a perder. Pero Gonzalo Pérez, responsable que es, digo ni sí ni no, todo lo contrario. Es decir, nada. Gonzalo Pérez votará nulo. Nulo. Gonzalo Pérez no está de acuerdo con esta consulta que le sale de los cabellos. No soluciona los problemas, no da trabajo ni empleo. No soluciona los problemas, pero piensa contribuir para que no se extradite a los criminales. Y ese día, el día 5 de febrero, mordiéndome la lengua, y como el voto es secreto, pero yo soy persona responsable con mi país, en esa pregunta votaré que sí, y en la otra también votaré que sí. Pero en el resto dejaré mi rechazo total, con ni sí ni no. Todo lo contrario. Bien, la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV agradece la presencia de los candidatos. Una sola cosa, yo fui el único que de los 12 candidatos que sacó pecho de la viceprefecta, de nuestra viceprefecta. Es la mejor profesional en el ámbito tecnológico que tiene el país, la ingeniera Sara Vaca. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de las candidatas Cecilia Jaramillo por Unidad Popular Lista 2, Elsa Guerra por la Alianza UIO Lista 1723 y Gonzalo Pérez del Movimiento Todos Lista 70. A nuestros miles de seguidores venimos invocando un voto libre, ejerzan un voto libre, pero por favor, un voto informado, un voto responsable, y ustedes finalmente son los que juzgan las propuestas de los candidatos. 7:40 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo sobre la consulta popular precisamente. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso